Qué bendición, precioso himno, ¿verdad? Siempre que escucho ese canto me da mucho ánimo, me recuerda que el Señor vino a nosotros cuando nadie más, ¿verdad?, podía venir a nosotros. No sé cómo. Gracias. Qué bendición, hermanos, estar aquí. Vamos a ir a nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, estamos ahí leyendo. Le llamo la atención al primer versículo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Por favor, subraye la palabra ignoréis en su Biblia, si tiene pluma. Pero esa palabra ignoréis, hermanos, es una palabra importante para entender acerca del error del don de lenguas moderno. La palabra ignorancia. El movimiento carismático está edificado en la ignorancia de las Escrituras. Siempre citan versículos aislados de los libros como Hechos y 1 Corintios. Creo yo, hermanos, que la raíz a ese problema es que muchos no son salvos. Pablo habla de ese tema y dice ahí en el capítulo 12, dice en el versículo, creo que es, déjenme encontrarlo aquí, versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema ¿a qué? Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Espíritu Santo. Hace la aclaración Pablo de que ese asunto de reconocer a Jesús y de entender realmente quién es, únicamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. Un hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede percibirlos, no le hace sentido, no puede discernir, no puede entenderlo como usted y yo lo entendemos. Se recuerda, hermano, cuando usted y yo venimos al Señor, cómo la predicación y la lectura bíblica comenzaban a hacer sentido, a tener sentido para nosotros. Como que alguien encendió la luz y comenzamos a entender. Cosas que antes leíamos y no lo entendíamos, ahora de repente lo entendemos. Yo recuerdo uno de los primeros libros que yo quise leer después de ser salvo, era el libro de Apocalipsis. Me metí de lleno a lo más hondo, porque tenía tanta hambre y entender, si Dios nos habla aquí de cómo va a ser al final, yo quiero saberlo. Y lo comencé a leer y comencé a entender cosas que podía entender y era mi capacidad, pero otras cosas que no entendía. Pero cómo es que la palabra de Dios se comenzó a abrir, como que alguien me quitó las escamas de los ojos y comencé a entender la palabra de Dios. Eso viene únicamente, hermanos, cuando alguien es salvo. Si usted se va a servicio, después de servicio a casa, sin entender ni papas de qué se está hablando, yo me examinaría profundamente por dentro. Porque la palabra de Dios, hermanos, es tan sencilla y tan simple, hermanos, la verdad que un niño la puede comprender. Toda la epístola de 1 Corintios se trata de exhortaciones de Pablo a una iglesia confundida y carnal. Aquí está una lista de reprensiones de Pablo a la iglesia en Corintio. Se lo voy a dar. Los reprende por pleitos y divisiones. Los reprende por la confianza en la sabiduría humana en lugar de Dios. Los reprende por la carnalidad y falta de crecimiento espiritual. Los reprende por tener orgullo. La gente se había enorgullecido por los dones que ellos tenían. Y cada quien se estaba exaltando porque ellos tenían un don que alguien más no tenía. Y se convertía el mismo don que Dios les daba como una exaltación egoísta en vez de exaltar a Dios. Y Pablo les tiene que exhortar diciéndole que eran orgullosos. Comportamiento moral corrupto. Les reprende por ir a la corte en contra de otro cristiano. Les reprende por no tener sus hogares en orden. Les reprende por ser idolatrías, hacer idolatrías o idólatras. Los reprende por no encargarse bien del hombre de Dios. Los reprende por concupiscencia y murmuración. Los reprende por el abuso de la cena del Señor. Los reprende por el abuso de los dones espirituales, la inmadurez y falta de amor. Les reprende por gloriarse en el hablar en lenguas. Les reprende por la predicación errónea de la resurrección. Y tuvo que aclarar eso en 1 Corintios 15, como la resurrección, la doctrina de la resurrección, que es la base, hermanos, de toda nuestra fe. Y había un movimiento que estaban diciendo que la resurrección de los muertos era imposible, y comenzaron por allí a atacar que los muertos no podían ser resucitados, y por decir que los muertos no podían resucitar estaban anulando la resurrección de Cristo.
Entonces era un ataque, y es cuando Pablo les llama la atención y les dice, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos están sin conocer a Cristo, porque ustedes andan en estas broncas en vez de concentrarse en predicar el evangelio. También los reprende por la infidelidad e inconstancia en dar de sus ofrendas al ministerio. Hay un sinnúmero de reprensiones en 1 Corintios, hermanos. Era una iglesia carnal. Carnal quiere decir dado a la carne, por emoción. Era una iglesia que su motivación eran las emociones. Como creían, como sentían, así hacían. Cada quien hacía lo que bien le parecía hacer. Eso era reconocida como una iglesia carnal. Parece que no debemos de tener a esta iglesia como Eures, hermanos. 1 Corintios. Ahora 2 Corintios es otra iglesia, la misma iglesia, pero ya una iglesia que había agarrado el camino. Pero el movimiento carismático está edificado en la carne, el emocionalismo y en la ignorancia de las escrituras. Se lo voy a comprobar. Si usted una vez ha tenido una discusión con un carismático, de seguro usted va a tener que dar testimonio que esto lo que voy a decir es verdad. Son bien peleoneros, les gusta discutir y se les hierva la sangre rápido, hermanos. Me da gusto ver al hermano Ochoa, que ya está aquí, amén. Qué bendición. Es algo increíble que cómo les gusta pelear, hermanos. Se ponen como bien bravos. Cuando uno ataca la doctrina de ellos, recuerdo una vez estaba yo limpiando el estacionamiento de la iglesia y un joven pasó en bicicleta donde yo estaba y pasó y me dijo, hey, dice, ¿tú has recibido el bautismo del Espíritu? Y le dije, sí. Le dije, yo fui salvo en tal fecha, le dije. Y me dice, oh, no, dice, ese es el problema de ustedes bautistas, dice. Tú vas a esta iglesia, ¿verdad? Le dije, pues sí, estoy limpiando el estacionamiento, aquí voy, le dije. Y me dice, ese es el problema de ustedes, dice, que son tan ignorantes, dice, al Espíritu Santo de Dios. Ustedes ignoran al Espíritu Santo de Dios. Y me comenzó a alegar, y le dije, mira, yo era joven en ese tiempo, y yo le dije así, yo no voy a discutir con un ignorante de la palabra de Dios. Y se enojó. Quizás lo dije incorrectamente, pero era un joven. Entonces, ¿cómo que ignorante? Yo conozco más de la Biblia y te apuesto que conozco más del Antiguo Testamento y del hebreo y que no sé qué tanto y en griego y un montón de cosas. A mí nacía de cuenta que le puché un botón. Tanto en la furia de él que pues yo sentí obviamente que ya este muchacho ya estaba irritado y en la carne. Yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, de nada sirve que estemos platicando porque tú paraste para discutir. Y la Biblia dice que no debemos de discutir sobre estas cosas. O mejor agarra tu camino, dale, y yo voy a seguir aquí trabajando para el Señor. Y se fue bien molesto, diciendo unas cosas que no quiero repetir en este púlpito. Pero yo siempre he visto, hermanos, que esta gente que es carnal, que dice ser espiritual, son bien carnales, emocionalistas. Yo quisiera limpiar ciertos errores, hermanos, acerca de la falsa doctrina de los carismáticos esta noche. El error de pensar que el hablar en lenguas es esencial para la salvación. No todos los carismáticos enseñan esto, pero la mayoría creen que usted no será salvo hasta que hable en lenguas. Esa es una doctrina falsa, hermanos. La salvación está únicamente en Cristo Jesús. Efesios 2 nos dice que no es por obras para que nadie en qué se gloríe. La doctrina, hermanos, de la salvación descansa en que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día, y a través de lo que Él hizo en la cruz podemos nosotros ser salvos. No hay que añadir a eso. No hay que añadir, no necesitamos añadir absolutamente nada. Si hay alguna obra que hacer, realmente la obra sería creer en Cristo Jesús. Estas son una de las frases que son usadas en las iglesias pentecostales para decir que son salvos. Número 1, el arrepentimiento de sus pecados, el ser bautizado en el nombre de Cristo, el recibir la llenura del Espíritu Santo por la evidencia de hablar en lenguas. Esas son frases que son usadas en las iglesias pentecostales para decir que son salvos. Yo me arrepentí de mis pecados. El énfasis es en el arrepentimiento. Ese es el énfasis. Yo me arrepentí. Yo me arrepiento. Yo arreglé. Les encanta enfatizar esto. Antes fumaba, ahora ya no fumo.
Antes hacía drogas, ahora ya no drogas. Y fíjese nomás, cuando usted escucha sus testimonios, la mayoría de sus testimonios, si no son extravagantes y hablan de cosas grandísimas, y que estaba en la cárcel, y que casi maté a mi primo, y que Cristo en ese momento detuvo mi mano, así como Abraham, y hacen unas exageraciones increíbles, porque piensan ellos que entre más poderoso y más exagerado su testimonio del pasado, este sí de plano es un ungido de Dios, es algo especial que Cristo salvó a este. Y las exageraciones, hermanos, es algo increíble, y no estoy criticando, estoy diciendo la verdad. La salvación, de acuerdo a ellos, no ha sido completa hasta que usted ha cumplido estos 3 requisitos. Si usted no ha cumplido esos 3 requisitos, usted no puede ser salvo: el arrepentimiento de los pecados, el ser bautizado en el nombre de Cristo. Y ellos enfatizan el bautizarse en el nombre de Cristo. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre de Cristo. Otra vez, la ignorancia. Cuando la Biblia dice que ellos bautizaban en el nombre de Cristo, no estaban hablando de que en el nombre de Cristo bautizaban. Estaban diciendo que en el nombre del Señor, de Cristo, nuestro capitán, nuestro maestro, nuestro salvador, te bautizo yo. Pero cuando bautizaban, hermanos, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Cristo enseñó, que de esta forma debes de ganarlos para Cristo. De esta forma se bautizaban. Dios lo enseñó, hermanos. Entonces, si el problema es que no son espirituales o no tienen el Espíritu Santo de Dios, pueden malinterpretar la palabra de Dios. Claro que sí, había gente errónea. Claro que sí, había gente que estaba haciéndolo de manera incorrecta, y Pablo tiene que tratar ese problema y tiene que corregir ese problema. Pero, hermanos, es fundamental entender que una persona que no es salva no puede comprender la palabra de Dios. Y nosotros que somos cristianos necesitamos ayuda, necesitamos que alguien a veces nos enseñe, necesitamos leer comentarios, necesitamos orar: Señor, háblame, enséñame, ¿qué es lo que quieres? Si nosotros que somos cristianos a veces nos vamos un poco, ¿verdad?, diciendo: híjole, quisiera entender eso un poco más. Imagínense no tener a Cristo en nuestro corazón. Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 1:12, Hechos 16:31 nos habla, hermanos, de que la única manera de ser salvos es a través del Señor Jesucristo. Amén. Romanos 10:13 nos habla de la misma manera. Los pentecostales y carismáticos acusan a los bautistas fundamentales de que somos legalistas y que les decimos a la gente que deben dejar el pecado para ser salvos. Eso no es verdad. Si debe dejar el pecado para ser feliz, pero no para ser salvos. No estamos tratando de reformar al hombre aquí. La salvación está en Cristo Jesús. Parte de venir a Cristo es arrepentirnos. El arrepentimiento no es dejar de hacer algo, sino voltearnos hacia Dios y estar en acuerdo con Él como Él ve nuestro pecado. Ese es el arrepentimiento bíblico. Pero la gente que cree estas doctrinas creen que nosotros, eso es lo que predicamos aquí. Ellos le agregan a lo que la Biblia dice que hay que hacer para ser salvo. Es una falsa doctrina. Enseñar que el hablar en lenguas es esencial para ser salvo es un error trágico, ya que no es necesario para la salvación. La Biblia dice, hermanos, vayan por favor a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Dice la Biblia en el versículo 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, y hablares en lenguas. No dice así, ¿verdad? Dice que dice, serás. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está la justicia, la corrección, la limpieza que viene a través de Cristo Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será ¿qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice otra vez? Será salvo. So, no hay manera de añadir a la salvación cuando la palabra de Dios es clara, que la única manera de ser salvo es simplemente creyendo en Cristo Jesús. Número 2, el error de decir que el hablar en lenguas es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo. Somos bautizados a un cuerpo por el Espíritu. 1 Corintios 12, por favor.
1 Corintios 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Dice Efesios capítulo 1, vayan conmigo ahí por favor, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando uno es salvo, uno recibe el Espíritu Santo, no recibe una porción, recibe el Espíritu, la persona de Dios, el consolador, el cual Cristo dijo que nos iba a dejar en el libro de Juan capítulo 14 y 15. Ese consolador mora en nosotros. Y por eso es las arras mismas, ese es mi certificado, esa es mi seguridad de que cuando venga el día de mi salvación, que yo muera con esa misma arra, con esa misma doctrina, el saber que Cristo mora en mí, voy a tener entrada al cielo. No necesito otra cosa, no necesito añadir a la salvación. Pero no todos hablan en lenguas o en otros idiomas. Fíjense en 1 Corintios 12, siguiente punto aquí, 1 Corintios 12, vamos a ver esto. Las preguntas que Pablo hace a estos versículos son preguntas retóricas que llegan a la conclusión de que no todos tienen el don de lenguas. 1 Corintios 12, por favor, 28, dice la Biblia, versículo 28, por favor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla sobre el amor que dice el capítulo 13. Pero hermano, lo que está diciendo es Pablo claramente, aunque no todos hablamos en lenguas, todos los que son salvos tienen el Espíritu Santo de Dios. Punto. Romanos 8:9, por favor, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de qué. Noten otra vez el versículo. Mas vosotros no vivís según qué. La carne. Para entender eso, lean los versículos anteriores, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es, hace una distinción entre los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu. Y dice, normalmente puedes ver o darte cuenta por qué viven. Viven en la carne, por la carne, pues no tiene el Espíritu Santo. Pero aquel que vive por el Espíritu, ese es el que tiene Espíritu Santo de Dios. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Y habla de la guianza del Espíritu, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Eso hace una distinción clara, hermanos, y es lo que necesitamos entender cuando estamos hablando de estas doctrinas falsas. Claramente el bautismo del Espíritu Santo no es sinónimo a el hablar lenguas. Hablando de lenguas son idiomas.
Todos los creyentes han sido bautizados por un espíritu y el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la Biblia. Pero no todos tienen el don de hablar en lenguas o idiomas. En ese tiempo, hermanos, no había escuelas de idiomas. No había escuelas como las tenemos nosotros. No hay la habilidad la habilidad es la palabra que buscaba de conectarnos con otras regiones y otros idiomas y tratar comercialmente con tanta diferente gente. Cuando llegaba la gente a este lugar, Corintio, a estos lugares donde se predicaba la palabra de Dios, muchos tenían su lengua, tenían su idioma. Entonces, como no había necesariamente escuelas, aunque había algunos estudiados en ese arte, mayormente los que venían de Roma y otros que iban a diferentes escuelas de más prestigio y podían enseñar lenguas, pero la mayoría de la gente, hermanos, cuando se paraban a predicar a Cristo, necesitaban que Dios divinamente les empoderara, que Dios les diera un don para poder ellos predicar con de nuevo el evangelio, y la gente, no importa qué idioma hablaban ellos, lo lograban entender en su mismo lenguaje. Dios tuvo que intervenir en ese tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque la diferencia de lenguas, de idiomas y la falta de educación, la falta de la que tenemos hoy en día, mayor parte de nosotros entendemos por lo menos 2 idiomas, inglés y en español. Hay algunos otros que entendemos más idiomas, quizás porque hemos sido estudiados. A lo mejor tomamos un poquito de francés. A lo mejor tomamos un poquito aprendimos a hablar en Corea porque trabajamos con un coreano, Anashimika, y así saludan los coreanos, Añaseo, y saben hablar así en Corea. ¿Por qué? Porque trabajaron con un coreano. Y qué difícil es trabajar con los coreanos, ¿verdad? Pero trabajando con ellos se aprendió un idioma. Bueno, en estos tiempos no había las mismas oportunidades, pero se necesitaba predicar el evangelio. Y predicaban el evangelio, pero la gente, dice la Biblia, que lo entendían en su propia idioma. Ese era un don especial que Dios les daba a ellos. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es tener confianza o denuedo en predicar y servir al Señor. Esos son los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, el Espíritu. Entonces claramente Dios nos llama a la llenura del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Noten que lo primero que recalca la llenura o manifiesta la llenura del Espíritu Santo, dice hablando. Escuche bien, hermanos. Una de las cosas primero que cambia cuando somos llenos del Espíritu Santo es nuestra manera de hablar. Por eso con Pedro le dijo aquella mujer, le dijo: tú hablas como ellos hablan. Una de las características o una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que nuestra manera de hablar cambia. Hablamos, hermanos, de aquellas cosas que creemos. Hablamos aquellas cosas que está en nuestro corazón. Y por eso, hermanos, aquí dice que una de las cosas que pasa en la llenura del Espíritu Santo es el hablar cambia. Dice: con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en el versículo, Hechos 1, por favor, Hechos 1. Hechos 1, por favor, vayan corriendo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo y qué es lo que sucede cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la ¿qué? De la tierra. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. La llenura del Espíritu Santo acompañada con el poder de Dios. Noten el capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31, por favor, dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos hablaban en lenguas desconocidas. Ay, perdón, no le leí bien. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, sí, pero ¿con qué? La palabra ¿de quién? De Dios. Es bien claro, hermanos, cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en la Biblia. La manera que ellos dicen que se manifiesta el Espíritu Santo en sus iglesias es diferente a lo que la Biblia declara. No hay escritura que respalda que el hablar en lenguas es evidencia de ser lleno del Espíritu Santo.
Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, pero no habló en lenguas. Cristo fue lleno del Espíritu Santo, pero nunca habló en lenguas. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Los diáconos en Hechos capítulo 6 fueron llenos del Espíritu Santo y ellos sí hablaron, no se crea, el Espíritu Santo, y no hablaron en lenguas. Grandes ganadores de almas fueron llenos del Espíritu y no hablaron en lenguas. Sin embargo, ganaron a multitudes para Cristo. D.L. Moody, R.A. Torrey, Spurgeon, Finney, Sunday, J.R. Rice, Dr. House y muchos más, hermanos, llenos del Espíritu Santo de Dios. David Brainerd, que a la edad de 17 años de edad era un predicador impactante, lleno del Espíritu Santo, hermanos, de Dios. Donde quiera lo querían como pastor. Le ofrecían las iglesias más grandes para pastorear, porque les encantaba como este joven predicador tenía un denuedo, un poder del Espíritu Santo. Y hermanos, fue tentado a irse a un lugar que en una congregación grande le ofrecían un salario enorme, todos sus cuidados, pero tenía una carga, algo que le ardía en su corazón, que era llamado a predicar a los indios americanos, y no podía estar a gusto en ese lugar, y dijo, ¿sabe qué? No puedo quedarme aquí, y se fue a predicar a los indios americanos, uno de los más grandes avivamientos que alcanzó a multitudes de ellos, hermanos, y a la edad de 29 años murió de una enfermedad que contrajo ahí en el campo misionero predicando el evangelio. 29 años de edad, un joven lleno del Espíritu Santo. En ninguna parte en su biografía dice que habló en lenguas. Y una y otra, la palabra de Dios nos aclara, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no nos lleva a hablar en lenguas según ellos creen. La palabra de Dios, la palabra lenguas, y en ese asunto de los dones de lenguas, en el libro de Hechos y en Corintios, es bien claro por la misma palabra de Dios que se aclara que no es lenguas que son extrañas, de que nadie le entiende. No, son palabras que se interpretan y se comprenden y se entienden. El error de que el hablar en lenguas es una señal de grande fe o espiritualidad. El error de que el hablar en lenguas es una señal de grande fe o espiritualidad. Cristo reprendió a los que buscaban señal. Mateo 16:4, por favor. Mateo 16:4. Hermano, este asunto de lenguas, según ellos la creen, están busque y busque la señal de que alguien hable en lenguas. Ya lo he expresado, lo he enseñado, cómo ellos tratan de invocar y cómo tratan de exigir que la gente hable en lenguas. Mi propio testimonio de niño, como un hombre quiso que yo hablara en lenguas y yo estaba pensando que a lo mejor me iban a dar el premio, y la pensé 2 veces para hacerlo porque yo quería el premio, ¿verdad? Y bueno, tantos testimonios que hay, hermanos, y relatos que podemos, ¿verdad?, hablar de eso. Pero la verdad, hermanos, es esto, que la gente hermanos, está busque y busque señal, evidencia de la vida espiritual. Pero lo voy a ser sincero, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Yo no necesito una manifestación, una señal más para dejarme saber que yo pertenezco a Cristo. El día que yo escuché que yo creía en Cristo y Cristo vino a morar en mí a través del Espíritu Santo de Dios, hermano, como dijo el ciego, ¿verdad?, que Cristo sanó, y le preguntaban y le cuestionaban y decían, a ver, dinos, ¿y qué hizo? A ver, dinos, ¿verdad que era el día sábado? Y a ver, dime, y decía, mira, yo no sé qué bronca traen ustedes, pero lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Hermano, es importante, hermano, y esta gente, si no están hablando en la manera que ellos dicen que creen que se habla lleno del Espíritu Santo, si no están hablando de esa manera, ellos piensan que no están bien con Dios, que no son salvos. Mateo 16:4, ya estamos ahí, ¿verdad? Dice así rápidamente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ¿qué dice? Una generación mala y adúltera es aquella que busca señal. El hablar en lenguas y glorificar a Dios en otra lengua les era una señal a los judíos de que los gentiles daban testimonio de su salvación.
Usted no necesita una visión cuando tiene un versículo en contestación a sus preguntas. La gente busca señales por causa de su incredulidad a las Escrituras, no por su grande fe. Dicen que los católicos liberales no creen en las Escrituras y hasta homosexuales han hablado en sus lenguas extáticas y han bailado el wiri wiri, ¿verdad? Deje decir esto, hermanos. Bien importante. Una de las cosas, hermanos, que yo puedo ver y son muy claras en este asunto de los carismáticos y por qué se desvían tanta gente, hermanos, es porque cuando nosotros abrimos lugar a creer que Dios todavía sigue hablando a través de sueños, que todavía Dios tenemos el don de que Dios me está hablando ahorita, puedo oír su voz y hasta dicen así en las predicaciones, en sus sermones, ¿qué Dios? Están predicando según ellos y gente famosa que sale en las televisiones de esos movimientos están hablando y dicen, ¿qué Dios? ¿Qué? ¿Tú quieres que le diga eso a ellos? Y están mirando y hasta la gente dice, ¿dónde está Dios? Ellos pretenden escuchar la voz de Dios cuando ya todo lo que Dios necesitaba decir está aquí, hermanos. Y el problema de creer estas falacias es que abre lugar a toda falsa doctrina, hermano. Abre lugar a que alguien diga, tómate ese culé y va a estar todo bien. Abre lugar a decir, mira, Dios me dijo a mí que tú me des tu hija de 16 años de edad. Y tú también, y tú también. Y ahí están esos hombres perversos con un montón de señoritas y mujeres que ellos clamaron como esposas porque Dios dijo que ellas eran para Él. Y están llenas estas sectas, hermanos, de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque llegan a esa extremidad. Porque acá no creyeron que así dice el Señor. Suficiente es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 3. Vayan ahí, por favor. 1 Timoteo rápidamente. Aquí vamos ya en la recta final. Capítulo, segunda de Timoteo, perdóneme. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. La palabra de Dios, hermanos, no se contradice. No se contradice, le llamamos la palabra de Dios lo que le llamamos la canonicidad de la palabra de Dios. Que no se contradice entre sí, que está de acuerdo desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada de Dios. Póngame unos cumbias y pulquitas, ¿verdad? Y yo también me emociono y le bailo el wiri wiri. Si usted le pone un montón de batería y tum, y ahí están, con las luces, ¿verdad? Moviéndose. Y ahí está la gente, ¿verdad? Con todo oscuro y acá todo el show y humo saliendo y los jóvenes, ¿verdad? Haciéndole así y todo igual, let's rock out y sentiste el espíritu. Pues sí, hermano, está la batería y está el guitarrista y el cantante está y el baterista está y la gente ya está al mismo sentir, mira, y luego hay gente más loca que les pagaron a ellos para llevar el asunto y ellos están haciéndole así y le dicen, no, pues hay que hacerle así como él, y ahí está haciéndole así a la gente así. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. ¿Y viste cómo se movió el Espíritu Santo? No, hermano, lo mismo se ve en las discotecas. Lo mismo se ve en los bailes de hoy en día que tienen lo que ellos llaman slam dancing, que se ponen navajitas en las chamarras y cuando comienza la música los jóvenes se comienzan a tirarse hacia ellos mismos, a golpearse, a cortarse, porque le llaman slam dancing. Lo mismo se ve. Eso no es obra del Espíritu Santo, hermanos. Eso no es obra del Espíritu Santo. Por último, el error de decir que el hablar en lenguas
Es un mandato o promesa. El apóstol Pablo desanimó a los corintios a hablar en lenguas. 1 Corintios 14, aquí terminamos. 1 Corintios 14. No sé si hermano Guzmán puede darle aviso allá al club de transformadores que ya estoy a punto de terminar. 1 Corintios 14, por favor. Gracias, hermano. Versículos 6 al 9. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Siénteme las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis? ¿Qué dice? Yo no creo que necesito explicar eso, ¿verdad? Una de las líneas de la iglesia pentecostal es esta. ¿Debo yo hablar en lenguas? Preguntan ellos. Sí, esto es importante. Este es un don de Dios. ¿Para qué rechazarlo? Dicen ellos. Rechazar las lenguas es rechazar la voluntad de Dios y rendirse a Dios. Y si no se rinde a Dios completamente, no podrá ser usado completamente. Es importante que hable en lenguas. La Biblia no soporta esta enseñanza. No hay pasaje en la Biblia que mande al cristiano a hablar en lenguas. No hay ningún versículo que nos manda a Dios habla en lenguas. No hay ningún versículo. Si de por sí tenemos lucha obedeciendo a Dios por lo que sí nos escribe, ¿verdad? Se andan inventando cosas erróneas. Es una falsedad. Y vamos a estudiar un poquito más de esto en estudio, porque vamos a ir al Antiguo Testamento. Fíjese, cómo es que este don de lenguas, lo que Dios hizo en el día de Pentecostés, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que Dios en su palabra nos aclara bien qué es eso. Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra.